transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo como siempre. Soy Doris y estamos aquí transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. El día de hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis. Estábamos hablando de los presidentes. Bueno, se dice que son muchos, ¿verdad? Estaba el profesor hablando de los presidentes de México, pero el día de hoy, por ser un día especial, precisamente el día de mañana, vamos a hacer ese paréntesis. Ahorita el profesor nos va a decir de qué se trata este tema. Aquí está con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Profesor, buenas noches. Licenciada, ¿cómo está usted? Buenas noches. Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Esperando que se encuentren muy bien. Buenas noches. Pues sí, efectivamente teníamos una secuencia hablando de la historia de los presidentes de México. Y bueno, la próxima semana continuamos, hablaremos de Lerdo de Tejada, de Porfirio Díaz, el fin de la vida de Benito Juárez, y entraremos ya a la época de la Revolución. Pero sí decidimos hacer ese paréntesis, como bien dice la licenciada, porque el día de mañana, 2 de octubre, se cumplen 50 años, medio siglo de esa barbarie que se cometió en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, al cual ya hemos dedicado algunos programas. Tuvimos alguna ocasión y le dedicamos también este programa a nuestro amigo José Luis León, que fue testigo y sobreviviente de los hechos y que aquí en Urus Radio igual pues nos platicó toda esa historia y platicó de cosas que él nunca había hablado, como fue pues la muerte de sus amigos e inclusive de uno de ellos que después de estar en el campo militar número 1, al salir decidió quitarse la vida. En fin, tantas cosas que nos platicó. Sé que nos escuchas, nuestro querido amigo José Luis, te enviamos un fuerte abrazo. Y bueno, 50 años de ese día, de esa tarde, que cambió la historia de México. Pues sí, es un tema un poquito fuerte, que nos llega a muchos. A lo mejor algunos de nosotros no lo vivimos, pero sí nos hemos enterado y sabemos que fue una masacre. Y bueno, tenemos aquí de invitados a 3 personas que están en el estudio. Rodolfo Santillán. Buenas noches. Esmeralda. Xolalpa. Buenas noches. Xolalpa. Ah, qué bonito apellido. ¿Y? Luis Ordaz. Luis Ordaz. ¡Ay, mamá! ¡Ordaz! Bueno, hoy hablaremos mucho de otro Ordaz, precisamente. Bueno, profesor, ¿le parece si iniciamos? Claro que sí, licenciada, amigos, bienvenidos aquí a Urus Radio. Gracias. Pues bien, pues iniciamos. Iniciamos 2 de octubre de 1968, apenas 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, de los 9º Juegos Olímpicos, 19º Juegos Olímpicos. México vivía ese momento, empezaban a llegar las delegaciones, los periodistas que iban a cubrir. Por primera vez se iba a transmitir a todo el mundo, en directo los Juegos Olímpicos, ¿sí? Mediante un satélite que había contratado el gobierno mexicano, y se iba a hacer la transmisión a colores. Era algo novedoso en ese tiempo. Las Olimpiadas previas, como fue Tokio y como fue Roma en 60 y 64, se habían transmitido pero en blanco y negro. Primera vez que México transmitía así a color los Juegos Olímpicos, era toda una novedad. México destilaba, ¿sí? Una economía pujante, una economía que aquí lo hemos platicado, era el llamado milagro mexicano, que todavía en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz todavía se vivió ese milagro mexicano. La caída de toda la economía mexicana pues comienza en el siguiente sexenio, que fue el de Luis Echeverría Álvarez, que bueno, tuvo una participación fundamental en el movimiento del 68. Hemos platicado aquí
de algo que no se esperaba, no se veía venir. México, apenas 20 y tantos años antes, habíamos salido de nuestro último gobierno militar. Recordemos que veníamos del tiempo de la Revolución Mexicana y nos habían estado gobernando militares, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, etcétera, únicamente militares. Es a partir de 1946 cuando toma la presidencia el primer civil, ¿sí?, que fue Miguel Alemán Valdés. Y bueno, tuvimos presidentes, ya todos ellos civiles, hasta llegar a Gustavo Díaz Ordaz. Pero ¿qué pasa? Que todos ellos vienen de esa cantera, de ese movimiento que fue el movimiento post-revolucionario, donde surge un partido político, que es el PNR al principio, y posteriormente se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué hacemos toda esta mención? Para dar un antecedente de lo que se vivía en México en esos momentos. Había habido importantes movimientos sociales, como fue el movimiento ferrocarrilero, con Demetrio Vallejo, y por parte del gobierno había reprimido este movimiento ferrocarrilero. De hecho, Demetrio Vallejo envía una carta durante el movimiento estudiantil, después de estar 10 años preso en Lecumberri. Perdón. Y bueno, se habían reprimido movimientos electricistas, movimientos de médicos, etcétera. Había una represión mediante un cuerpo conocido como el Cuerpo de Granaderos. Tenemos que explicar esto, que nos quede bien claro esta parte. Actualmente, si ustedes han visto algún mitin o alguna intervención policíaca en alguna manifestación, sabemos que ahora se utilizan estrategias. Ustedes recordarán, si han visto imágenes, que los granaderos, para disolver alguna manifestación, lo que utilizan son sus escudos, sus toletes, se forman, hacen una barrera y comienzan a avanzar. Hay una estrategia para ello, hay una planeación para ello, cosa que no ocurría en la década de los 50 y 60 en México. Simplemente, y perdón que lo diga así, si hay personas que nos escuchan que sus padres o abuelos fueron granaderos, discúlpeme, pero no encuentro otra expresión. Era simplemente brutalidad. Era simplemente lanzarse en contra de cualquier persona que estuviera enfrente de ellos. No había una estrategia de disolución, no había gases lacrimógenos, no había nada de eso. Simplemente era golpear y golpear y golpear. Esto fue lo que detonó precisamente lo que ocurre en el movimiento del 68. Teníamos a Barragán, el general Barragán, que era que todos sus maestros en el colegio militar pues habían sido revolucionarios. Era gente de carácter muy duro y era secretario de la Defensa Nacional. Teníamos a uno de los presidentes más despóticos que ha tenido la historia de México, como fue Gustavo Díaz Ordaz. Aquí hemos platicado anécdotas de Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo, aquella ocasión que él va de gira al estado de Puebla, él era poblano precisamente, y va de gira y llega a su pueblo, sí, Gustavo Díaz Ordaz, y de pronto un anciano lo recibe. Este anciano lo había cuidado de niño, ¿sí? Cuando este hombre era más joven, había cuidado a Gustavo, lo vio crecer a Gustavo Díaz Ordaz. Después de muchos años, Gustavo Díaz Ordaz llega a la presidencia de la República, ¿sí? Visita a su pueblo siendo ya presidente y este hombre ya anciano sale a saludarlo y le dice: Gustavo, qué gusto me da verte. Y lo que hace Gustavo Díaz Ordaz es de un solo golpe le vuela el sombrero que tenía en la cabeza y le dice: descúbrete la cabeza, estás ante el presidente, ¿sí? Y el otro lo único que hizo fue levantar su sombrero y decirle: sí, señor presidente. Ese era el carácter de Gustavo Díaz Ordaz. Un excelente orador, eso no lo podemos negar. Ha sido de los mejores oradores que hemos tenido en la presidencia de la República. Excelente orador, pero con una soberbia de veras increíble. Increíble, despótico, era una persona sumamente agresiva, ¿sí? Hemos platicado ya anécdotas de él, y ahora que sigamos con la secuencia de la historia de los presidentes en México, llegaremos a estos presidentes y vamos a platicar todavía más cosas de Gustavo Díaz Ordaz, ya digamos más anecdóticas dentro de su vida personal, no tanto su paso por la presidencia de la República. Pero bueno,
Y aparte teníamos otra situación en la que México se vio de alguna manera involucrado, porque pues no podemos negar que formamos parte de una comunidad internacional. En México se vivía la llamada Guerra Fría. Sí, en México la estábamos viviendo a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Rusia, sí, empieza a tomar, o la Unión Soviética, empieza a tomar una fuerza tremenda. Y todo el mundo dice, un día se va a enfrentar Rusia contra los Estados Unidos. Y nos han platicado mucho de lo que fue la crisis de octubre, precisamente, cuando estuvo a punto de detonarse la Tercera Guerra Mundial, cuando aquellos misiles eran llevados a Cuba y los norteamericanos los bloquearon, dijeron, si avanzan, hundimos los barcos rusos, y los barcos rusos estaban dispuestos a repeler la agresión, y estuvimos a minutos, quizá, de que se desarrollara una Tercera Guerra Mundial. Que bueno, recordemos aquella frase de Einstein, de Alberto Einstein, cuando dijo, si el mundo tiene una Tercera Guerra Mundial, la Cuarta Guerra Mundial sería pedradas. Esto es, nos hubiéramos prácticamente exterminado. Y bueno, todo lo que olía a comunismo, porque así se les decía, todo lo que olía a comunismo era inmediatamente reprimido. Y cualquier brote de descontento social, inmediatamente, son comunistas, inmediatamente. A tal grado, amigos, yo lo puedo compartir con ustedes, soy psicólogo, aparte de historiador, soy psicólogo, y bueno, es algo que en psicología llamamos indefección aprendida. Esto es que el pueblo, ¿sí?, para poder ser controlado, tiene que tener miedo de las autoridades. Y esto se logra mediante la indefección aprendida. Por poner un ejemplo, cuando platicamos de elecciones políticas, que aquí no hemos apoyado a ningún personaje en una elección, pero cuando ustedes escuchen que la gente dice, ¿para qué voto? Si siempre es lo mismo. Eso es indefección aprendida, porque sentimos que nuestro voto no sirve. Cuando decimos, todos son rateros, todos roban igual, es indefección aprendida, ¿sí? Y esto es parte del control que ejerce el gobierno con un pueblo, porque nosotros consideramos que ya no podemos hacer nada. Entonces empiezo a buscar pretextos y a decir, no voy a votar, ¿para qué? Eso no sirve para nada, etcétera, etcétera. Pero todo esto nos lo enseñaron, todo esto lo fuimos aprendiendo, que no podemos contra un sistema. Y muchos gobiernos en el mundo lo utilizan, la indefección aprendida. Si ustedes quieren buscarlo en internet, van a encontrar mucha información de este tema precisamente. Pues bien, México estaba inmerso en esta Guerra Fría, en la que todo se culpaba de comunismo. Yo los invito a que ustedes vean una película que se llama Canoa, ¿sí? Es un suceso real, o sea, esto acontece en un pequeño pueblo cerca del volcán Malinche, donde algunos trabajadores administrativos de la universidad, ni siquiera estudiantes, trabajadores administrativos que buscaban llegar a la cima eran escaladores, eran alpinistas, iban al volcán Malinche, deciden pasar la noche en canoa, ¿sí? Y de pronto alguien lo dijo, son estudiantes y son comunistas. E inmediatamente el sacerdote del pueblo empieza a llamar a la gente mediante el llamado de la campana, ¿sí? Empiezan a tocar la campana y con micrófono en mano empieza a azuzar al pueblo de Canoa y a decir que ya habían llegado los comunistas, que venían a quitarnos a nuestra religión, que venían a quitarnos a nuestras vírgenes y que las iban a quemar. Y el pueblo, fanatizado, ¿sí?, por la iglesia, inmediatamente toma cartas en el asunto y se lanza a buscar a estas personas que habían buscado refugio en una casa, y son varios de ellos linchados y otros quedaron malheridos en este pueblo de Canoa, azuzados por el sacerdote. Como siempre lo hemos dicho, la iglesia metiéndose siempre en nuestra historia. Pero bueno, casos como estos se vivieron y es lo que podemos empezar a comentar, ¿sí?, acerca del movimiento del 68. Movimiento que surge en julio, 23 de julio del 68, cuando una gresca de estudiantes de la vocacional número 5 del IPN, con alumnos de la preparatoria Isaac Ochoterena, es una escuela particular, pero estaba incorporada a la UNAM, tienen un pleito. Entre ellos se empiezan a agarrar a golpes, claro, nada deseable, pero tampoco nada tan grave como para provocar directamente la intervención de la policía
con su cuerpo de granaderos. Y como decimos, los granaderos en ese tiempo no utilizaban ninguna estrategia más que la brutalidad. Comienzan a perseguir a los jóvenes corren a la vocacional 5 a esconderse y el cuerpo de granaderos ingresa a la vocacional 5 y empieza a golpear a quien se encontrara enfrente. Hay una maestra, no tengo el nombre de esta maestra, que es salvajemente golpeada por los granaderos, lo que enardece a los muchachos. Enardece a los muchachos y los muchachos repelen la agresión de los granaderos, ¿sí? Lo que provoca que los granaderos llamen refuerzos y aquello se vuelva algo en grande, totalmente en grande. Noten ustedes que todo esto comienza con alumnos del Politécnico Nacional, ¿sí? El día 26 de julio, cuando se conmemora el día de la Revolución Cubana, el Partido Comunista Mexicano, que era un partido minoritario, pero donde había pues ciertas celebridades, han pasado por el Partido Comunista Valentín Campa, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, en fin, grandes personalidades pasaron por el Partido Comunista Mexicano, aunque era minoritario. Hacen una marcha. Cabe recordar, amigos, que ahorita todas las marchas, todas llegan al Zócalo, todas. Pero en ese tiempo, tocar el Zócalo estaba prohibidísimo. En el Zócalo estaba Palacio Nacional, donde estaba el presidente de la República. No vivía ahí, pero ahí despachaba. Por lo tanto, nadie podía llegar al Zócalo. Todas las marchas eran por lo que era la calle de Niño Perdido y el Eje Central, por Paseo de la Reforma, y llegaban hasta el Hemiciclo Juárez. Nadie podía tomar el Zócalo. Ese día, el 26 de julio de 1968, se hace una manifestación del Partido Comunista Mexicano, pero al mismo tiempo el Politécnico Nacional hace una marcha partiendo del casco de Santo Tomás y confluyen ambas marchas en el Hemiciclo Juárez. No se sabe exactamente qué sucede, pero de pronto alguien empieza a gritar. Cuando las dos marchas se juntan, la marcha del Politécnico es grande, ¿sí? Y empiezan a gritar, Zócalo, Zócalo, Zócalo. Y las dos marchas, que estaban ya en un mitin, de pronto empiezan a caminar y se van por la calle de Madero, que actualmente es peatonal, van por la calle de Madero rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, que no había sido tomado por ningún grupo opositor. El Zócalo era únicamente para los desfiles militares, para la salutación y el famoso besamanos al presidente del 20 de noviembre o el día del informe presidencial. ¿Qué es lo que sucede? Que poco antes de llegar al Zócalo, a la altura de la calle de Isabel la Católica, de pronto aparece el cuerpo de granaderos para detener a todos los estudiantes del Politécnico y a Partido Comunista Mexicano que pretendían, osaban llegar al Zócalo capitalino. Las crónicas de la época dicen que no hicieron una barrera como la hacen ahora. O vemos la Secretaría de Gobernación ahora que ponen unas enormes láminas donde no puede pasar nadie. No. Aquí fue estarlos esperando y cuando los tuvieron a cierta distancia y la marcha se detiene, se da la orden por parte de Cueto, que era el jefe de los granaderos, se da la orden de atacar inmediatamente a la marcha. Los granaderos se fueron sobre los estudiantes, se fueron sobre el Partido Comunista Mexicano y empezaron a golpear a diestra y siniestra. No solamente a la gente de la marcha, sino a transeúntes que iban ahí, mujeres, niños, ancianos. Todo lo que se moviera era golpeado por los granaderos, absolutamente todo, ¿sí? Pero resulta que a una cuadra de distancia se estaba realizando un concierto, y estamos hablando de un concierto de la época de los 60, un concierto con música que escuchaban nuestros jóvenes en ese tiempo. Nuestros jóvenes en ese tiempo escuchaban a Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, los Teen Tops, etc. Se estaba realizando un concierto donde había estudiantes de la preparatoria número 1, que esa sí está prácticamente en el primer cuadro de la Ciudad de México. Ellos salen del concierto, varios grupos de jóvenes salen del concierto sin saber lo que está pasando afuera y de pronto llegan los granaderos, por eso hice la mención de la brutalidad que usaba el cuerpo de granaderos y empiezan a agredir a los estudiantes cuando ellos no tenían absolutamente nada que ver en la trifulca que se estaba dando contra el Politécnico. Y empiezan a perseguirlos y a golpearlos y los jóvenes lo que hacen es encerrarse en la preparatoria número 1. Corren a su escuela y se encierran en la escuela. ¿Qué es lo que sucede? Esta brutalidad policíaca provoca
que los jóvenes suban a las azoteas y empiecen a arrojar lo que encontraban. Directamente lo que encontraban, arrojarlo al cuerpo de granaderos. Fue una noche tremenda en la Ciudad de México, algo que tenía mucho tiempo que no se vivía. Pero esto involucra directamente a la Universidad Nacional Autónoma de México, que de pronto este movimiento crece a tal grado por la ofensa que se había cometido y porque el cuerpo de granaderos, como varios estudiantes se quedaron encerrados en la preparatoria número 1, no pueden ingresar, son repelidos por los muchachos, lo que hacen es llamar al ejército. Y el ejército interviene en un problema civil. Y lo que hace el ejército, algo que detonó el movimiento del 68, es tomar una bazuca y destruir de un bazucazo la puerta histórica, era una puerta de más de 400 años, de un bazucazo destruyen la puerta de la preparatoria de San Ildefonso para poder ingresar y tomar presos a los muchachos, a los universitarios. Como ustedes ven, amigos, la represión que se dio fue lo que a la larga vino a hacer crecer totalmente este movimiento. La Universidad Nacional Autónoma de México, en voz de su rector, inmediatamente denuncia que se está violando la autonomía universitaria, ¿sí? Y hace un mitin el rector de la universidad y pone la bandera universitaria a media asta en CEU precisamente. Esto fue una afrenta para el gobierno. Díaz Ordaz no podía permitir, ¿sí? Díaz Ordaz no podía permitir que el rector de la universidad, de nuestra máxima casa de estudios, osara poner a la universidad prácticamente en huelga porque no se respetaba la autonomía universitaria. Esto no ha vuelto a pasar, ningún rector ha vuelto a apoyar de tal manera a su estudiantado. Hemos sabido que ha habido problemas en la universidad, huelgas en la universidad, pero en este caso el rector apoya a los jóvenes, ¿sí? Y toda la comunidad universitaria apoya al rector. Obviamente esto comienza a crecer, esto comienza a desbordarse porque ya se unen las dos principales escuelas, ¿sí?, de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ya había muchos jóvenes que estaban ya prisioneros, que se les llama presos políticos, ya había represión en varios lugares y la universidad, de manera increíble, lo que fue la Facultad de Filosofía, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina, etcétera, varias facultades comienzan a organizarse y organizar brigadas, pero ellos por su cuenta, por así decirlo, y los del Politécnico también, para empezar a volantear y pedir la destitución del jefe de la policía capitalina, que se liberara a los presos políticos, ¿sí?, y que se le diera una indemnización a los ya pocos aún, pero ya estudiantes muertos durante las trifulcas. Esto se estaba saliendo por completo de control. Se estaba saliendo de control. El rector organiza una marcha, sale de Ciudad Universitaria una marcha con más de 80,000 gentes con la idea de llegar al centro de la ciudad, pero le avisan al rector que a la altura de Parque Hundido lo está esperando ya tanto el cuerpo de granaderos como el ejército. Y lo que hace el rector prudentemente es regresar la marcha hasta Ciudad Universitaria. Pero lo que llama más la atención, amigos, licenciados, amigos que nos visitan, es que el pueblo empieza a volcarse en apoyo de los estudiantes. Los estudiantes van marchando, van cantando, van en orden y la gente les hace valla y comienza a aplaudirles, ¿sí?, aplaudir el valor que tienen los estudiantes. Durante el mes de agosto se realizan varias marchas, pero sobre todo un hecho importante. Se une el Politécnico Nacional con la Universidad Nacional Autónoma de México y crean el Consejo Nacional de Huelga, el CNH, con representaciones de 3 alumnos por cada escuela y un voto nada más válido de cada uno de ellos. Sesionan tanto en el Politécnico, ahí en el Carrillón, como en el Auditorio Che Guevara, ¿sí?, ahí en Filosofía y Letras. Se hacen las sesiones y comienzan a formarse las famosísimas brigadas. Las brigadas donde los estudiantes iban a parques públicos, a mercados, a hospitales, a centrales camioneras, donde quiera que había gente,
y organizaban mítines, ¿sí? Mítines a velocidades enormes. De pronto llegaban, llamaban a la gente y organizaban un mítin en 5 minutos y se desaparecían. ¿Por qué? Porque la policía los estaba buscando. Fue el tiempo que se acuñó aquella famosa frase de que era más peligroso ser estudiante, ¿sí?, que ser un delincuente. Porque a cualquiera que se le veía con libros se le detenía. A los delincuentes no, pero un joven con libros se le detenía inmediatamente. Bien, la prensa de ese tiempo, ustedes la pueden consultar, amigos. La prensa de ese tiempo lo único que hablaba era de que había, ¿sí?, un movimiento comunista que pretendía desestabilizar al gobierno de México. Por eso les decía yo, la llamada Guerra Fría. Y todo olía a comunismo. Y los muchachos eran comunistas. Y todo esto estaba auspiciado por la embajada rusa. Y no sé qué tantas cosas estaban inventando. Los muchachos crean un pliego petitorio de 6 puntos donde pedían que del Código Penal se derogara el artículo 285 bis, que hablaba de disolución social. Era un delito. El manifestarse, el hablar en contra del gobierno estaba penado por la ley. Por lo tanto, ese era el pretexto para haber detenido a los jóvenes y tenerlos encarcelados, ¿sí? Esto se estaba complicando cada vez más. Se estaba complicando cuando los maestros hacen su propia organización para entrar al CNH, encabezados por una persona que particularmente, yo lo digo particularmente, yo admiro mucho, que es el ingeniero Eberto Castillo, al cual tuve el gusto de conocer y el gusto de platicar con él, ¿sí? Y que el ingeniero Eberto Castillo nos platicó todo lo que fue la toma de Ciudad Universitaria. Bien, el movimiento va creciendo, las simpatías por el movimiento van creciendo, el gobierno se encuentra desesperado y el día 28, si mal no recuerdo, 28-29 de agosto, 3 días antes del informe presidencial, se organiza de nuevo una marcha que llega hasta el Zócalo capitalino. Pero ahí, fuera del protocolo que tenían para el mitin que se iba a realizar en el Zócalo, se habla de gente que traiciona el movimiento, como fue Sóstenes, recuerdo los nombres de pila, Sócrates y Sóstenes, que uno de ellos toma el micrófono y asusa a los jóvenes para que se queden en el Zócalo esperando que llegara Díaz Ordaz a dar el informe presidencial del 1 de septiembre. Esto era una abierta provocación contra el gobierno. Abierta provocación, y más aún cuando un joven inocentemente, ¿sí?, toma el astabandera del Zócalo capitalino y comienza a izar una bandera de huelga. Esto fue algo que, lo tomaron como una afrenta y de pronto pues aparecieron tanquetas, patrullas, vehículos militares con sirena abierta y comenzaron a avanzar contra 3,000 estudiantes que se encontraban en la plaza. Hasta desalojarla, golpearon, los persiguieron por varias calles, las calles estaban rodeadas de granaderos, detuvieron a cientos de estudiantes, ¿sí?, lo que provocó pues la ira, ahora sí, de más escuelas, y con esto el movimiento creció con una enorme fuerza, ya que se adhiere al movimiento del Consejo Nacional de Huelga, tanto la Universidad de Chapingo, la Universidad de Guadalajara, los estudiantes de Nuevo León, los estudiantes de Veracruz, en fin, el movimiento comienza a crecer y amenazan con una huelga nacional. Amigos, poco antes de eso, en Francia, los estudiantes habían tenido un movimiento muy importante y los estudiantes franceses habían conseguido que obreros, campesinos, trabajadores de Francia se unieran a la huelga para desestabilizar al gobierno de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, recuerden que fue héroe de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que el gobierno de México tiene miedo. El movimiento está creciendo y están amenazando a los estudiantes con hacer una huelga nacional, ¿sí?, a cambio de que se destituyera al jefe de la policía, de que se liberaran presos políticos, de que se modificara el Código Penal, ¿sí?, que eran peticiones sociales, pero empiezan a recibir el apoyo. Imagínense, amigos, el PRI era un partido corporativista, un partido que tenía a la CTM, a la CROC, etcétera, agrupados a obreros, a campesinos, etcétera, eran corporaciones, y de pronto muchos sindicatos, ¿sí?,
el sindicato de telefonistas, el sindicato mexicano de electricistas, muchos grupos de campesinos, muchos grupos de obreros empiezan a manifestar su apoyo al movimiento estudiantil. Y los estudiantes de pronto tienen en sus manos la opción de pedir la huelga nacional. La huelga nacional. Imagínense, estamos hablando poco antes del 1 de septiembre, ¿sí? Y estamos hablando de mes y medio, de 6 semanas antes de los Juegos Olímpicos del 68, donde iban a venir periodistas de todo el mundo. Pues bien, esta es la crisis que está viviendo México cuando Díaz Ordaz da el informe presidencial de 1968, donde no se tienta y donde dice que han soportado a extremos, ¿sí?, enormes, y que está dispuesto a todo, ¿sí?, con tal de detener este movimiento, y habla con padres de familia y les dice: detengan a sus hijos, porque nosotros no nos vamos a detener, palabras más, palabras menos, pero ya estaba la amenaza directamente de lo que pasaría poco tiempo después. Pero aunque me vaya tan rápido, es un tema muy largo, pero sí quisiera yo hacer algunas menciones. Recordemos aquella marcha donde se acusa a los estudiantes de que eran sumamente agresivos. Y el CNH convoca una marcha que fue histórica. Nunca antes se ha visto una marcha como tal en México, que fue la llamada Marcha del Silencio, donde todos los estudiantes salieron del Museo Nacional de Antropología e Historia. No alcanzaron de hecho a salir de ahí, eran tantos. Se calcula que eran alrededor de 300,000 personas, y los cálculos más optimistas hablan de 600,000 personas que fueron a la Marcha del Silencio, donde no hubo un solo grito. Los jóvenes iban con cinta pegada en la boca para demostrar que no iban a insultar a nadie ni a agredir a nadie. Fue una marcha histórica por completo, pero eso mostraba la capacidad organizativa que tenían los estudiantes. Era toda una generación, eran jóvenes, ¿sí?, que poco tiempo después serían quienes llevarían las riendas de nuestro país. Quiero hacer yo más comentarios, entonces me voy a ir directamente a lo que sucede el 2 de octubre. Ese día fue la traición, amigos. Fue la traición. 50 años después se han descubierto muchísimas cosas. Esto se ocultó por mucho tiempo, ¿sí?, pero se han descubierto muchas cosas. Hoy, por ejemplo, 1 de octubre, estamos cumpliendo 50 años de que Servando González... ¿Ustedes han visto, amigos, la película Viento Negro? Bueno, pues es de Servando González. Él formaba parte del equipo de producción fílmica de la Secretaría de Gobernación, que en ese tiempo el secretario de Gobernación era Luis Echeverría Álvarez, y la noche del 1 de octubre llegan con Servando González. Esto él conservó el secreto por muchísimos años, por más de 40 años no lo dijo, ¿sí? Y le dicen que tiene que ir a filmar un evento, un meeting, en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre. Él llega con varias cámaras de 35 milímetros, que estamos hablando, las cámaras caseras eran de 8 milímetros. Estas eran cámaras de 35 milímetros, cámaras de cine. Sí, amigos, cámaras de cine, para instalarse. Al otro día llega en la mañana a Tlatelolco, a las 7 de la mañana comienza a instalarse. Ahora supimos que no solo fue Servando González, sino que la gente de Demetrio Bilbatúa, sí, también otra personalidad dentro de la cinematografía mexicana, también estuvo ahí filmando por órdenes de la Secretaría de Gobernación. Servando González se cayó esto por muchos años. Filmó directamente desde el edificio de Relaciones Exteriores. Filmó todo el mitin y toda la matanza. Él terminó de filmar a las 3 de la mañana. ¿Sí? A las 3 de la mañana, cuando la matanza comenzó poco después de las 6 de la tarde. Él se fue de ahí a los estudios Churubusco, porque él mismo lo dijo. Se fue a los estudios Churubusco y con el equipo de producción de los estudios Churubusco reveló todos los rollos, y a las 7 de la mañana se los entrega a la gente de la Secretaría de Gobernación. Cuando han dicho que no hay material de lo que pasó esa noche, perdón que lo diga y perdón que me encienda con esto, pero miente el gobierno, miente descaradamente el gobierno de México, porque hay no solo películas caseras, hay películas de cine, filmación de cine.
Estamos hablando de horas y horas de filmación con 4 cámaras, más aparte las de Demetrio Bilbatúa, que eran 3 cámaras, 7 cámaras de cine filmando como si fuera un espectáculo, como si fuera a filmar una película, así. ¿Esas películas dónde están, amigos? Ese material fílmico, ¿dónde se encuentra? Pues bien, se entiende que todo eso le fue entregado a Luis Echeverría Álvarez, ¿sí? Seguramente él vio la filmación y lo ha de haber disfrutado el señor, el último presidente o el presidente más longevo que tenemos ahorita vivo, porque todavía el señor está vivo, ¿sí? Muy grave, pero vivo. El señor ha de haber disfrutado mucho ver la masacre que se cometió en Tlatelolco. ¿Qué es lo que sucede? Servando González se guardó más de 40 años esta información. Y cuando estaba a punto la UNAM de hacerle un homenaje, él platicó esto, salió un artículo en el periódico La Jornada, y los universitarios se enardecieron tanto que dijeron que no le iban a hacer ese homenaje por haber sido un traidor, ¿sí? Por haber traicionado a los estudiantes y por haberse guardado esa información durante más de 40 años. ¿Qué pasa? No se le hizo el homenaje y un mes después muere, ¿sí? También se ha dicho, porque el mismo Servando lo dijo, que él guardó algunas copias de los negativos, que alcanzó a guardar unas copias de los negativos y que estas copias fueron entregadas tiempo después a Margarita López Portillo, que era hermana de José López Portillo, y que fueron guardados en la Cineteca Nacional. Curiosamente, después la Cineteca Nacional, en la época de López Portillo, ¿sí?, sufre un incendio, donde no solamente se pierde este material fílmico, sino material artístico, dibujos originales de Diego Rivera y muchas cosas que se guardaban en las bodegas de la Cineteca Nacional, pero nunca se explicó por qué fue ese incendio, ya que comenzó con una explosión, ¿sí?, detrás de una de las pantallas en una proyección que se estaba haciendo, y posteriormente se escucharon explosiones dentro de las bodegas, lo que todo el mundo piensa que sabían que había material del 68 ahí y que muy probablemente, aclaro, sé la responsabilidad que estoy llevando al decir esto en radio, ¿sí? Esto es una probabilidad, es una sospecha, no tenemos las pruebas contundentes de que fue para destruir ese material que se había filtrado y que podía desenmascarar lo que había pasado en Tlatelolco 68. Por eso se incendia la Cineteca. Les repito, son sospechas. Yo no puedo afirmar directamente nada. Pero lo que sí puedo afirmar, y me doy unos últimos minutos para platicarlo. Yo era muy niño, estaba muy niño en ese tiempo, muy jovencito, y recuerdo ese día, recuerdo que mañana va a cumplir 50 años en las que yo vivía en la colonia Peralvillo, a escasos 300 metros de la plaza de Tlatelolco. Y recuerdo cuando ese día en la mañana, cuando un día en la tarde nos dijeron que no había clases. Y recuerdo que ese día en la mañana escuchamos mucho ruido y desde las 7 de la mañana la calle de Acero, y ustedes la pueden buscar en el Google Maps, la calle de Acero, que era mi calle donde yo vivía de muy, muy niño, estaba llena de tanques. Para mí era algo sorprendente ver aquello lleno de tanques. Yo no conocía un tanque. Recuerdo ver a los militares en las esquinas de mi casa, ¿sí?, platicando, charlando, y recuerdo a un soldado que se acercó a la puerta de mi casa y me pidió un vaso con agua, ¿sí? Y todavía fui yo, muy niño, les repito, y le di un vaso con agua a alguien que un rato después sería un criminal. En la tarde, mi padre, que simpatizaba con el movimiento de los estudiantes y que sabía que iba a haber un mitin en Tlatelolco, decidió ir al mitin. Íbamos al mitin, me llevaba de la mano, ¿sí? Si ustedes ven en el mapa, pues yo vivía más o menos a 400 metros de distancia de la plaza de Tlatelolco. Y unos 200 metros, 150 metros antes de llegar. No lo puedo olvidar, amigos, no lo puedo olvidar, licenciada, cuando escuchamos la balacera, cuando aquello parecían cohetes, y cuando de pronto empezamos a ver salir entre los edificios de Tlatelolco a mucha gente corriendo, y nos dimos cuenta, ¿sí?, de que estaban balaceando a la gente, y no se vio uno que otro balazo, se veían ráfagas de ametralladora, y corrimos hasta llegar a la casa donde vivíamos, que era una vecindad, y nos encerramos, y vimos que toda la gente estaba encerrada, porque toda la noche estuvimos oyendo los disparos de las ametralladoras, el vuelo de los helicópteros, el correr de la gente, todos con las luces apagadas,
Sabíamos que algo muy grave estaba pasando en Tlatelolco, muy, muy grave. Y recuerdo que con las luces apagadas aún de la casa donde vivíamos, prendimos el televisor para escuchar el noticiero de Jacobo Zabludovsky, donde dijo que había habido un enfrentamiento entre estudiantes y había 2 muertos. Al otro día, el periódico Excelsior dijo que había sido un enfrentamiento donde había habido 22 muertos y fue el que más muertos certificó. Ahora sabemos que fueron cientos de muertos, cientos de desaparecidos, que hubo casos verdaderamente de terror, hubo decenas de presos políticos durante varios años, sucedieron muchas cosas que en su momento, podemos platicar. Tuve la oportunidad años después, porque yo fui creciendo y yo quería saber qué era lo que había pasado esa noche, porque todavía recuerdo los casquillos de las botas militares. Y todavía me aterra cuando escucho una bota militar, todavía me aterra como cuando yo era un niño. Y me acuerdo que me escondí, me tapé con las cobijas cuando oíamos los balazos. Todavía lo recuerdo, todavía vibro con esa parte de mi vida. Y me prometí un día saber qué había pasado. Y un día, por azares del destino, me tocó conocer a uno de los pilotos de los helicópteros que ametrallaron la plaza de Tlatelolco. Y me tocó conocer a víctimas, como mi amigo José Luis, víctimas de lo que había pasado esa noche, como mi amigo Rafael Tavares. Él no estaba en México, pero en Guadalajara, pero fue víctima de la represión, porque hubo represión en todo el país. ¿Y qué les puedo decir? Se nos fue el tiempo. ¿Qué les puedo decir? Que mañana se cumplen 50 años, medio siglo de esa masacre, medio siglo en donde toda una generación de jóvenes con ilusiones, con ganas de cambiar el país, pues bañaron con sangre la Plaza de las Tres Culturas. Medio siglo en la que todavía ahora hay gente que ataca el movimiento del 68. Y de veras me he contenido, personalmente se los digo, no soy una persona violenta, pero me he contenido cuando he escuchado jóvenes actuales decir que qué bueno, que eso era lo mejor para México, y que no saben lo que están diciendo, que no entienden lo que pasó esa terrible noche del 2 de octubre. Pudiéramos durar aquí mucho tiempo platicando de lo que sucedió. Antes de comenzar el programa, así se los comento, amigos, quizá no me están escuchando como otras ocasiones. Antes de comenzar el programa, la licenciada me decía, profesor, es que lo veo nervioso. Le digo, siempre me cuesta mucho trabajo hablar de este tema porque fue algo que yo viví muy de cerca. No totalmente dentro, les repito, era yo demasiado niño, pero todavía tengo memoria de ese tiempo. Y para mí siempre ha sido un tema muy complicado hablar de esto. Entonces yo lo quería compartir y vaya un recuerdo para aquellos que sus sueños eran ver un México mejor y que hace 50 años hicieron un sacrificio por lo que ahora tenemos. Vaya un recuerdo para todos ellos. Pues sí, profesor, sí fue un tiempo difícil y que desafortunadamente ahorita nos esclarecen todavía muchas cosas, ¿no? Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo y tenemos aquí a algunas personas. Veo al profesor y lo veo desencajado, de verdad. Sí, tuvimos aquí también a José Luis León y pues sí, sí fue muy fuerte ese programa. Igual ustedes lo pueden buscar en todos nuestros programas que tenemos, en nuestro muro, ahí lo van a encontrar. Es 2 de octubre, no se olvida. Sí, creo que es ese, ¿verdad, profesor? Así es, sí. Bueno, ok. Vamos a saludar a las personas que tenemos aquí en el chat. Está Citlali Hernández, dice buenas noches a todos. Israel Arriaga dice muy buenas noches, licenciada Doris y maestro Mendoza. Como siempre, un gozo escucharlos. Juan Carlos Pérez Carmona dice buenas noches, familia Urus Radio, ya se les extrañaba. Por cierto que sí, no pudimos transmitir la semana pasada por cuestiones climáticas, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente. Y Alastor Oceguera dice qué gustazo escucharlos en vivo, por fin se me hizo. Ay, pues qué bueno, Alastor, que ya te tenemos por acá, bienvenido. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo, que estén muy bien, nos escuchamos el próximo lunes, ya saben, a la misma hora. Y pues hasta luego, que estén muy bien, cuídense mucho y hasta entonces.